Hola amigos, buenos días. Hoy es martes, día 9 de abril de 2024 y en el Parlamento Español se va a votar una iniciativa legislativa porque ha conseguido reunir más de 700.000 firmas y entre las que se incluyen centenares de entidades de venga a saber qué. Entre esta iniciativa legislativa, estas firmas son para que se concedan papeles a los inmigrantes ilegales, a 500.000 inmigrantes ilegales. Aunque los expertos dicen que en realidad en España en estos momentos hay entre 2,5 millones y 3 millones de inmigrantes ilegales. Y de esto ha sacado un vídeo Irene Montero, la ex ministra de Igualdad, la actual esposa del ex vicepresidente Pablo Iglesias, y que también ella es candidata al Parlamento Europeo por parte del partido Podemos, de signo comunista. Pide papeles para todos. Os voy a dejar el vídeo y luego lo comentamos. Bueno amigos, si ya habéis visto el vídeo, pues ya sabéis lo que está pidiendo Irene Montero. Dice que ¿qué significa no tener papeles? Si eres un ilegal o eres un irregular, porque no hay que olvidar que en los últimos meses, en los últimos años en España han entrado miles, millones de inmigrantes ilegales o irregulares, como los queráis llamar. Pide pues que se le concedan papeles a 500.000 inmigrantes ilegales y os pregunta que si os imagináis que es de estar sin papeles. Porque según Irene Montero, sin papeles, por ejemplo, no os pueden hacer un contrato de trabajo, no podéis abrir una cuenta bancaria, no os pueden alquilar, no tienen acceso al ingreso mínimo vital, no tienen acceso a vivienda pública, no les pueden conceder ayudas sociales, y supongo que todos los derechos que van aparejados con la ciudadanía española. Pero no vamos a olvidar que Pedro Sánchez en estos momentos está consintiendo una clara invasión de inmigrantes ilegales, la mayoría procedentes de África, que entran por Marruecos o entran por Canarias. Y pues llegan en pateras o en cayucos o lo que sea a la frontera sur, a las costas del sur de España. Y pues, según Irene Montero, no tienen derechos, pero bastantes derechos tienen porque les conceden hoteles. Los MENA los colocan en centros que cada mes cuestan, según he visto por ahí, 7.000 euros mensuales. Bueno, esto es una declaración de un conocido juez que lleva temas de infancia, un juez que se llama Catalayud, que dice que cada MENA al Estado cuesta 7.000 euros, que es muchísimo dinero. Los meten a hoteles donde siempre han atendidos, hoteles de categoría, les da comida, les da teléfono móvil, les da ropa, les da dinero para gastar, y todo esto con vuestros impuestos a todos estos ilegales. Y ahora Pedro Sánchez pues quiere abrir una ley la cual pues obligar a las comunidades autónomas a que se hagan cargo de estos inmigrantes ilegales que va a repartir por toda la geografía española. Se tendrán que hacer cargo, es decir, los contribuyentes con sus impuestos se van a hacer cargo. Bueno,
vamos a matizar un poco lo que está diciendo Irene Montero en cuanto a esos derechos que según ella sin papeles no hay y que según ella ningún ser humano es ilegal. Vamos a hablar un poco, voy a comentar un poco sobre esto. Dice que no puede acceder a un contrato de trabajo, pero si aquí en España no hay trabajo, se puede decir que no hay trabajo. En los últimos años, desde que Pedro Sánchez está en el poder, 1 millón de jóvenes y de los mejor preparados como estudio, con formación, pues han marchado al extranjero a buscar una oportunidad de trabajo. 1 millón, que es mucho. Y al mismo tiempo han entrado pues cientos de miles, millones de inmigrantes ilegales sin ningún tipo de preparación, con todo lo que conlleva, más pobreza y más inseguridad, básicamente. Además, como otras mentalidades, otras culturas, otras religiones que no entienden nuestro modo de vida, que no son compatibles con nuestra manera de ser y con lo cual no se van a integrar. No se van a integrar de una manera. Contrato de trabajo, está diciendo. En España el trabajo que hay es precario, inseguro. Fijaos una cosa, si añadimos los fijos discontinuos, que con estos el gobierno está maquillando las cifras de paro, nos podemos encontrar que la tasa del paro en España puede llegar a ser 30%. O sea, prácticamente, no digo tanto, pero 1/3 de la gente que debería estar a trabajar no tiene empleo. La tasa de empleo, la tasa de desempleo juvenil es mucho más de un 30%. Los mayores de 50 años también tienen un porcentaje muy alto de paro. Entonces, ¿para qué queremos inmigrantes ilegales? A competir en el mercado laboral español. Un mercado laboral que es raquítico y está muy viciado. Por ejemplo, España vive mucho del turismo. Y en España hay mucha gente subvencionada. La gente que está en las peores condiciones percibe el ingreso mínimo vital. Se subvenciona el paro, la prestación de desempleo cuando se tiene derecho, y luego el subsidio de desempleo, que es otra ayuda menor. Y por ejemplo, en el ramo de la hostelería, ya que España vive del turismo, cuando un empresario de hostelería necesita pues un camarero para un tiempo, no encuentra trabajadores. Y es porque la gente no quiere renunciar a las ayudas, porque un trabajo puede ser un trabajo temporal, mientras que las ayudas tienen su tiempo, que en muchos casos es mucho más tiempo que si estuviera trabajando, que trabajando, pues lo que percibiría sería algo temporal que no te garantiza luego tener acceso a estas ayudas, porque cuando aceptas un trabajo, las ayudas pues se anulan y todo tiene que empezar otra vez desde el contador cero, porque para percibir ayudas hay que seguir una serie de requisitos en muchos casos y que cuestan, pero si ya has conseguido un trabajo, luego ya entras dentro de la mecánica de tener estos derechos de ayudas públicas en caso de desempleo. Hace referencia al tema de que no pueden acceder a una cuenta bancaria, lógico, que no se les puede alquilar, pero ¿de qué está hablando del alquiler? Si se da papeles a los inmigrantes ilegales, aparte de que no hay vivienda para alquilar, y no hay vivienda para alquilar porque hay inseguridad jurídica por el tema de los ocupas, y en fin, todos los problemas que derivan de la crisis de la vivienda, que ya hablé, por ejemplo, en el vídeo anterior, y aquí sería muy largo de explicar. Dar papeles a los ocupas significa legalizarlos, y como no hay vivienda de alquiler, significa que las viviendas vacías o las viviendas también habitadas se van a meter, y como se consideran vulnerables, el gobierno español y el resto de políticos españoles de las comunidades autónomas o incluso de ayuntamientos los van a amparar y no habrá manera de echarlos de allí. O sea que van a tener más inseguridad, más malestar, más delincuencia y más pobreza, porque los propietarios de las viviendas ocupadas se empobrecen mucho más, muchos acaban en la ruina, porque los obligan a pagar el agua, la electricidad, el pago de los impuestos municipales y todos los gastos derivados de la vivienda, los obliga a los propietarios a pagarlos, aunque lo ocupen unos terceros. Que para mí esto es un acto de delincuencia, son pues unos ladrones prácticamente. Estaba hablando de esto, de que no tienen derecho al alquiler, pero también quizás podría decir que ya con papeles,
con los mismos derechos que la gente del país, también se podrían dedicar a la ocupación, o sea, conllevaría mucho más malestar aquí en España. Dice Irene Montero que no tendrían derecho al ingreso mínimo vital. Claro, esos inmigrantes ilegales, ¿quién los va a querer para trabajar? No tienen ni preparación, no hablan el idioma de España, a la gente les asusta. La gente quiere evitarse problemas y por tanto se va a evitar esta gente. ¿Quiénes van a conseguir trabajo aparte del enorme desempleo que hay en España? Por tanto, se les tendrá que dar el ingreso mínimo vital, pues para que puedan sobrevivir, para que no se dediquen al robo. Y este ingreso mínimo vital lo van a tener que pagar el resto de los españoles. ¿Os imagináis? Medio millón más de inmigrantes ilegales percibiendo el ingreso mínimo vital, que en muchos casos ya casi llega al salario mínimo. ¿Os imagináis con esto? Porque este ingreso mínimo vital, si este irregular o este ilegal no es él solo, es también su familia, sus hijos, pues la cuantía de ayuda se incrementa y llega a superar incluso el salario mínimo en muchos casos. Y esto lo tienen que pagar todos los que estamos trabajando. Bueno, pues, y el resto de derechos y de ayudas que tienen el resto de los españoles. Por ejemplo, el tema de la sanidad. Vosotros sabéis que el tema de la sanidad está muy mal. Estáis trabajando, pagáis cotizaciones y cuando necesitáis ir al médico, la cita os lo piden para varios días adelante. Si os tenéis que operar de algo o necesitáis la visita de un especialista, os lo dan para varios meses adelante, incluso año, 1 o 2 años. Si os tenéis que operar, otro tanto de lo mismo, os hacen esperar muchos y muchos meses. La sanidad pública cada vez está peor. Si por ejemplo vais a urgencias, pues os podéis encontrar que os pueden hacer esperar hasta 10 horas. Esto es disponer de derecho a sanidad, de tener un servicio público de sanidad. ¿Es esto? Os obligan a pagar vuestros impuestos. Pues entonces, si hay que añadir a medio millón más de inmigrantes ilegales que además ni han cotizado, ni han aportado nada, la situación de la sanidad acaba empeorando. Porque matemáticamente no se puede atender a tanta gente. Si ya vamos de mal en peor, iremos muchísimo peor aún. Además, por ejemplo, los que están esperando una ayuda de dependencia, los que están esperando una plaza en una residencia pública, gente que ya es muy mayor de edad y pues necesita este tipo de ayuda. Si van a entrar, si van a dar papeles a estos cientos de miles de inmigrantes ilegales, pues la cosa más complicada de repartirlo todavía. Irene Montero dice que ningún ser humano es ilegal. Bueno, ningún ser humano es ilegal, según ella, y pues los españoles somos seres humanos, y los extranjeros son seres humanos. Y no hay que olvidar que son seres humanos los que asesinan, los que agreden, los que roban, y tienen nacionalidades, y tienen etnias. Entonces en España, ¿qué seres humanos tienen preferencia? Los seres humanos tienen preferencia en todo, tienen que ser los españoles, porque los españoles somos como una familia. Una familia, primero proteges a tus hijos, miras por el bienestar de tus hijos, y si todo esto te va muy bien y está completamente cubierto, puedes ayudar al vecino que lo pasa mal. Pero si no, no tienes que mirar primero aquí en España. ¿Qué pasa aquí en España? No hay trabajo, no hay vivienda, no hay buen servicio sanitario. Hay demasiada delincuencia. En fin, en España hay toda una serie de problemas que, ¿para qué queremos más inmigrantes ilegales? Que además nos cuestan un ojo de la cara, porque cada vez hay más gasto público en todo. Fijaos una cosa, solo por trabajar, más de la mitad de lo que generáis trabajando, se lo lleva al Estado, en forma de cotizaciones e impuestos. Luego, el dinero que os queda, cada vez que vais a comprar algo de necesidad básica, por ejemplo, al supermercado a buscar alimentos, pagáis el 21% de IVA. O sea, que el Estado se queda de lo que compráis como mínimo 21%. Luego, otras facturas que tenéis que pagar a nivel particular, la de la luz, la del agua, la de los impuestos municipales, me refiero, por ejemplo, o cuando llenáis el depósito, la parte que estáis pagando por cada litro de gasolina. O sea que la presión fiscal en España
lo que estáis pagando realmente de lo que generáis trabajando puede llegar 70 o 80% ya prácticamente, que es lo que se queda al Estado de todo el dinero que generáis, del dinero que creáis, que producís trabajando. Si no hubieran estos impuestos, si no hubieran estas cotizaciones, todo este dinero que os retrae el Estado a aquellos que trabajáis, sería para vosotros. Cierto que no tendráis servicios públicos, que no tendráis que pagar funcionarios, que no tendráis que pagar ingresos mínimos vitales, que no tendráis que dar pagas a inmigrantes, tampoco financiar sindicatos, patronales, pagas para los políticos. O sea, todo el dinero público, todo el dinero que os sacan de vuestros bolsillos con los impuestos y cotizaciones, esto no existiría. Y cada uno tendría que pagar lo suyo. Entonces, que lo que está diciendo Irene Montero, que todo el mundo, que la gente, que no hay nadie, que ningún ser humano es ilegal, que tiene que tener derechos, pero los derechos tienen un coste. Derecho a vivienda, derecho a trabajo, derecho a ingreso mínimo vital, derecho a utilizar la sanidad pública, pero todos estos derechos, ¿quiénes los pagan? No hay ningún derecho que sea gratuito, alguien tiene que trabajar y pagarlo. Y luego también están los que tienen propiedades, los que tienen poder monetario, pues también les obligan a pagar impuestos simplemente por tener propiedad. A estos se les grava, estos son los que están pagando los derechos de los demás. Todos los que estáis trabajando, todos los que tenéis propiedades, el Estado os quita para pagar los derechos de los demás. ¿Qué derechos? Ingreso mínimo vital, vivienda social, servicio sanitario, todo tipo de pagas y ayudas, la escuela de esta gente, de los que hasta ahora se consideran como ilegales. Esto lo tienen que pagar todos los que están trabajando. Y en España hay gente que está muy mal. Hay muchos niños que solo pueden comer una vez al día. Hay mucha gente que no llega a fin de mes. El trabajo de mucha gente es precario. Hay gente que percibe pensiones muy bajas. Hay gente que en definitiva está muy mal. Entonces, este malestar, esta pobreza, ¿por qué la vamos a extender mucho más? Con la excusa de que ellos, estos extranjeros, también tienen derechos. Derechos que desde luego no son gratuitos y que alguien los tiene que pagar. Pues es importante que conozcáis lo que hay detrás de todo esto y no os dejéis engañar. ¿Qué es lo que realmente están buscando pues estos partidos que van a votar a favor de los papeles para inmigrantes ilegales? Porque pensar una cosa, si se conceden papeles a inmigrantes ilegales, el siguiente paso va a ser conseguir la nacionalidad española. Ya tener los mismos derechos que consagra la Constitución a cualquier ciudadano español. Y esto va a costar mucho dinero, porque hay que repartir a más. Somos menos trabajando y más que tienen que chupar de dinero público que todos lo estamos pagando en exceso. Y bueno, pues también tenéis que tener presente la trampa que oculta esto. Medio millón de inmigrantes ilegales piensan estos partidos de izquierda, de Podemos, de Irene Montero, el Partido Socialista o Izquierda Republicana o Bildu, básicamente los partidos de izquierda, se piensan que estos inmigrantes ilegales les van a votar. Y de esta manera van a ampliar su base electoral. Y de esta manera se podrán mantener en el poder, en el gobierno central, en gobiernos autonómicos y en municipios. Pero para mí que se están engañando porque estos inmigrantes ilegales, la inmensa mayoría, son musulmanes, son africanos. ¿Y qué va a pasar en el futuro cuando tengan la nacionalidad española? Cuando sus hijos también adquieran la nacionalidad española. Cuando ya sean una preocupante mayoría, incluso que sean más mayoría que los propios partidos españoles. ¿Se creen estos partidos de izquierda que esta gente los va a votar? Estas personas de origen extranjero, ¿se piensan que los van a votar? Lo más bien pienso que lo que ocurrirá es que se van a crear unos partidos islámicos que se van a diferenciar del resto de la población y que solo van a ir por sus propios intereses. Y como ya dije antes, que a tener una mentalidad distinta a la nuestra, pues pueden hacer cambiar el país y adaptarlo a la manera, a modo de vida que a ellos les interesa. La mujer en el Islam, por ejemplo, lo pasa muy mal.
En el Islam existe la intolerancia. En el Islam hay muchas cosas que no tienen el punto de vista nuestro. Algunos vienen con la mentalidad de la violencia, que las cosas se consiguen por la fuerza. Son poco civilizados. Y esto pues a la larga nos va a afectar y nos va a perjudicar mucho más. Está muy bien de decir derechos para todo el mundo, que quiero opresión, que quiero justicia, pero ojo, hay que ir a fondo, hay que pues descubrir en profundidad lo que se esconde detrás de todo esto. Estos derechos se a costa de unas obligaciones de otros que las tienen que pagar. Estos derechos que van a lograr será a costa del malestar y el empobrecimiento de otras personas, porque el pan no se puede repartir. Si hay que repartir pan, por ejemplo, cuando más gente repartir, al final, ¿qué va a quedar de pan? Ya la gente se estará matando por conseguir pan. Y así, pues, las cosas haciéndolos mal, se está llevando al país a más malestar, a más pobreza, a más violencia, a más injusticia. Y esto es lo que hay detrás de todo esto. Yo, personalmente, como español, estoy que ante todo lo primero son los derechos de los españoles. La perseveración de los derechos de los españoles y que esos derechos no tengan que ser a costa de cosas que nos van a perjudicar más. Quiere decir, los derechos a estos que no son españoles. Son seres humanos. Legados, un ser humano. Un ser humano puede ser español, puede ser marroquí, puede ser cualquier parte de África, puede ser chino. Sí, son seres humanos. Pero los derechos y la ciudadanía es otra cosa. Y el ser de un país también es otra cosa. Porque la patria es común, la historia de la patria es común. Descendemos del mismo pueblo y los pueblos no son iguales. Y nos están aquí confundiendo. A alguien le interesa que haya esta mezcla de pueblos, esta torre de Babel. Y esto no es nada bueno porque en un territorio, en un país, cuando hay gente de distintas nacionalidades, de distintas religiones, de distintas etnias, y hay muchísimos extranjeros o gente de origen extranjero, pues no es una sociedad cohesionada y se genera malestar. Y pues vemos, por ejemplo, el caso de la guerra de Yugoslavia, porque ahí pues había diversidad de religiones, diversidad de lenguas, diversidad de etnias, y esto es lo que se llevaba a estas guerras civiles, a unas guerras de unos contra otros, porque todos van pues por sus propios intereses. Y esto es a lo que nos llevan a más malestar. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Y curiosamente, mientras hoy se busca que en el Parlamento español se pueda aprobar, conceder papeles a miles de inmigrantes, a cientos de miles, mañana en el Parlamento Europeo van a votar una propuesta de a ver de qué manera pueden expulsar a inmigrantes ilegales, para no facilitar que sigan viniendo por Europa, el resto de países de Europa que no son España, estos inmigrantes ilegales que ya se sabe, que ya se han dado cuenta, que traen más gasto público, traen más inseguridad, traen más pobreza. Pensad pues que ya con esta gente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues la gente va a tener más miedo, la gente se va a quedar más impotente, la gente dejará de estar orgullosa de su propio país cuando a los extranjeros, el país que están ocupando, el país que han invadido, les importa un blendo. Entonces, supongo que estas gentes de afuera, que tienen en común la religión, su origen, pues se concentrarán en determinadas zonas y los naturales del país, estas zonas las van a evitar por miedo, para evitar buscar problemas. O sea que van a haber problemas, se van a generar problemas, tendrán que intervenir el gobierno. ¿Cómo va a solucionar esto? Hasta el momento la manera que tiene de solucionarlo es darle pagas, darles dinero que tienen que pagar los demás. Y a esto añadido de estas leyes injustas de que os expropian la vivienda, conscientes que los ocupas, pues la ocupen y entonces no tengan ningún tipo de problemas con esto. Les dan las prioridades para las plazas escolares. Y luego no digamos lo de los servicios sanitarios también, que hay que compartirlo con mucho más gente, pese a que ya tienen mal servicio, y este mal servicio va empeorando cada vez más. Pues bueno, pues este vídeo de Irene Montero puede quedar muy bien, pero no es lo que parece. Bueno amigos, pues
Hasta el próximo vídeo, que tengáis muy buen día. Adiós.